video voy a trabajar o voy a hablar un poquito con relación a la circular número 11 del 2021. Digamos que ya es como el acto administrativo, pues el cual va directamente desde la Secretaría de Educación, pues para las instituciones oficiales pues de la ciudad de Bogotá, ¿no? Y esta pues lo que hace es, digamos, hablar un poco sobre las orientaciones con relación al regreso a las actividades educativas de manera presencial pues en los colegios de la ciudad. Todo pues como dice aquí la imagen por encima de la reactivación económica en donde estamos jugados, nos están jugando como si fuéramos fichas de un juego al ir al matadero, ¿no? Entonces comencemos con el análisis. Un poquito voy a hablar un poquito del contexto. Entonces, digamos, dentro del contexto que digamos, que utilizan para justificar el retorno a la presencialidad plena bajo digamos, bajo los siguientes pretextos. Entonces, la primera es que toman como referencia pues, la resolución 777 del 2021, en concreto, el artículo 4 y en este caso el parágrafo 3 y el artículo 5 con su parágrafo. En el primero establece pues que digamos el servicio educativo es de carácter presencial. En el segundo pues considera que pues todos los directivos docentes que hayan digamos o que tengan deben ir a realizar su trabajo de manera presencial, de manera obligatoria y sobre todo aquellos que pues hayan cumplido con el esquema de vacunación completa o que por su derecho a no vacunarse, ¿sí? O a no a realizar ese proceso, también pues de alguna manera se ven obligados a realizar ese proceso, que es volver a desarrollar su trabajo de manera presencial. El segundo, digamos, habla sobre o toman como referencia el decreto 199 del 2021, que es donde habla también, digamos, es como el decreto distrital sobre reactivación económica, la resolución 777 es como el decreto, la resolución o la norma nacional. En este caso, pues lo que establece es que, digamos, o lo que nos interesa a nivel educativo es que a partir de la finalización del esquema completo de vacunación, ojo, dice a partir del esquema completo de finalización del esquema completo de vacunación, se procederá al regreso de las actividades educativas de manera presencial. Vamos a mirar si esto de pronto sí realmente lo cumple. Y si hay una contradicción entre esquema completo de vacunación y pues tener las dos dosis, que es digamos algo diferente, ¿no? Lo tercero es que recuerda nuevamente la directiva 5, en donde pues se definen las orientaciones para el regreso. Entonces ya la hablamos, digamos, en un video anterior. En el punto 4 se recuerda pues todas las maravillas que desde el 25 de mayo pues se inició el proceso de vacunación. Y aquí, digamos, yo hago una nota al pie, digamos, con eso, porque dice que va satisfactoriamente y que lo más seguro es que para el 6 de julio, pues todos los maestros y maestras y directivos docentes, pues cumplan ya con el esquema completo de vacunación. Pero, pues nosotros sabemos que ese proceso ha presentado dificultades de aplicación para la segunda dosis, ¿no? Entonces ustedes ven que en los grupos de WhatsApp se están enviando, digamos, como la información con relación a los comunicados que ha establecido nuestro sistema de salud, en este caso nuestra entidad que es Servisalud, en el cual pues habla sobre la segunda dosis de Pfizer, en qué sitios se están dando para que se haga el agendamiento, en algunos casos se hablan de pico y cédula y en otros casos ya no hay primera dosis de Pfizer, sino pues se está dando, digamos, la vacunación a través de Sinovac, ¿no? Esto va a imposibilitar de que todos los docentes cumplan con el esquema completo de vacunación y vuelvo a repetir, esquema completo de vacunación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Este esquema completo de vacunación, o sea, yo tengo una vacunación completa cuando después, o sea, después de mi segunda dosis he cumplido con un proceso de 2 semanas después de esa aplicación. O sea, mi sistema inmune se ha activado durante esas 2 semanas. Se recomienda que, por ejemplo, para vacunas como Pfizer sea de 5 semanas en totalidad desde la primera dosis y para vacunas, por ejemplo, como Sinovac, que sean de 6 semanas. Es decir, que, digamos, si miramos los tiempos, no daría que para que el 6, el 7 o el 8, pues estemos la totalidad de docentes con el esquema de vacunación completo, si se toma de esta manera. Ahora,
¿Qué establece, digamos, dentro del contexto? Pues que las actividades deberán retomarse de manera presencial en los colegios, digamos, con los docentes los días 6 y 7 de julio del 2021 y con los estudiantes, pues ya a partir del 8 de julio. Bien, entonces nuevamente aquí vuelvo a hacer esta nota en donde no todos los docentes a la fecha contarán con su esquema completo de vacunación o su vacunación completa, esquema de vacunación completa. Recordando que desde la aplicación de la segunda dosis debe haber pasado 2 semanas que permitan lograr la inmunidad que especifican los lineamientos técnicos de vacunación. Pero ¿qué hace aquí, digamos, la administración? Pues lamentablemente lo que indica la circular es que no, sin importar esas 2 semanas, lo importante es que el docente, directivo docente, cuente o haya recibido la segunda dosis. Así no hayan pasado los 14 días o las 2 semanas requeridas para, digamos, lograr esa inmunidad completa y lograr, pues, completar ese esquema de vacunación. Entonces aquí, digamos, es como algo un poquito perverso y lo hacen con nota a pie, pero bueno, lo importante es que al menos tengamos la segunda dosis y que hayan pasado esas 2 semanas. Ahora, dentro de la circular 11, digamos, hay varios capítulos. El primer capítulo es el que tiene que ver con la presencialidad con bioseguridad, autocuidado y corresponsabilidad. Aquí se le da, digamos, más gran peso al autocuidado y a la corresponsabilidad, ¿sí? Y en este caso, pues, digamos, lo voy a leer un poquito textualmente. Se habla sobre la apropiación continua de las medidas de bioseguridad, es decir, la formación continua, diseñadas dentro de los protocolos que se habían establecido y se habían elaborado en el colegio. De manera estricta, digamos, esa aplicación de los protocolos. Bien, nota, este proceso no solamente debe darse ahorita el 8 y el 6 y el 7, sino se debería dar antes de iniciar ese proceso de presencialidad, es decir, que se debería tener un tiempo prudencial para hacer ese proceso, digamos, de apropiación continua de las medidas de bioseguridad antes de iniciar ese proceso. Y se debe hacer durante las primeras semanas para hacer ese proceso de que pues, se haga realmente esa apropiación y se entienda pues digamos las dos cosas que proponen aquí, que haya un autocuidado y una corresponsabilidad. Lo otro, digamos que también es que la responsabilidad del cumplimiento de las medidas de autocuidado y cuidado mutuo en todos los espacios escolares pues es de todo, ¿cierto? Y por ende pues se deben abrir espacios de formación. ¿Sí? O sea, es decir, que dentro de toda esa organización curricular que se tiene, digamos, para este año, debe haber espacios de formación continuos en medidas de autocuidado, cuidado y también de sanciones en caso de no cumplir esas medidas de autocuidado, ¿no? Lo otro es que se debe hacer una verificación de los planes escolares de gestión de riesgos, los cuales deben incorporar pues elementos que tengan que ver con los protocolos de bioseguridad, es decir, la identificación, la caracterización y la reducción de los riesgos con ocasión al SARS-CoV, es decir, todos los planes de contingencia en cuanto a aglomeraciones, por ejemplo, en la entrada y salida. Entonces deberían estar incluidos dentro de ese plan de gestión de riesgos. Plan de gestión de riesgos que siempre debe elaborar un docente y que supuestamente siempre dice que pues va del acompañamiento de la secretaría y que eso tiene acompañamiento continuo, pero realmente a veces es el docente solo el que le mete la ficha y hace este plan de escolar de gestión de riesgo, ¿no? En el segundo capítulo, digamos, en la segunda parte, se habla sobre el decálogo para la detención. Ya sabemos que el decálogo, pues, está dentro de el protocolo anterior, el protocolo que se estableció para la alternancia. Entonces, establece que, pues, se debe tener en cuenta las orientaciones definidas dentro de ese decálogo a la hora, pues, de detectar un caso o gestionar un caso de COVID, ya sea para un estudiante, un profesor o un trabajador. También se habla, digamos, de tener en cuenta, digamos, un anexo que está dentro de esta circular que habla sobre una infografía con relación a qué hacer en caso de, pues, si alguna persona, pues, se convierte en caso COVID, ¿no? O sea, alguna persona se contagia. Lo otro es la comunicación con familias. Aquí yo esperaría que fuera, digamos, la comunicación con familias fuera para hablar concisamente, pero aquí creo que lo atañe a rectores y rectoras. ¿Sí? Las cuales de alguna manera deben comunicarse con las familias para darle a entender a los estudiantes las orientaciones definidas en el numeral E.
¿sí? Entonces el numeral recordemos que de la directiva número 5 es el que establece las 13 secciones que se tienen para que un estudiante no vuelva a la presencialidad. Es decir, que pues, se le debe dar a entender a los padres de familia que es importante, entre comillas, retornar a la presencialidad, pero aquí yo creo que también dentro de esa parte de comunicación se debe ser muy claro que a pesar de que se tenga protocolos, a pesar de que se tengan los espacios, no se puede soportar que no pueda ocurrir un contagio al hijo o a la hija, sí, que no pueda presentar un riesgo, porque recordemos que hay unas variantes que están presentes y que con esa reactivación económica a lo que sea, pues lo más seguro es que lleguen las variantes Delta, por ejemplo, la Delta, ¿sí? Que es mucho más agresiva, mucho más fuerte y mucho más transmisible. Entonces, pues no podemos asegurarnos de eso. Es decir, darles a entender no solamente que es importante la presencialidad, sino de alguna manera decirles, venga, hay unas excepciones. Si usted no entra en eso, lo importante es que debe venir a la presencialidad. Y eso lo establece en la directiva número 5. Es decir, que, digamos, dentro de la nota que yo establezco es que dan por sentado que todos los estudiantes regresarán a la presencialidad, o sea, deben regresar a la presencialidad. Por lo tanto, no se habla, observen aquí en la comunicación de familias, no se habla de los consentimientos informados. Ah, dirán, pero no se habla aquí no se habla de los consentimientos informados, pero en los protocolos anteriores sí. Ah, ok, pues no sé. Digamos, ahí sí hay que mirar eso porque pues recordemos que los consentimientos informados, o en este caso las actas, en donde los padres deciden si van a enviar a su hijo o hija a la presencialidad, no tienen en cuenta esas 13 secciones. Por lo tanto, es importante comenzar a informarles, porque si no está dentro de esas 13 secciones, pues sería como raro que el papá no enviara a su hijo a la presencialidad. O sea, que no se le está dando otra opción en donde pues el papá tenga la autonomía de decidir si eh, pues autoriza o no que su hijo vuelva a la presencialidad. Porque recordemos que la directiva 5 habla muy claramente de que digamos, la alternancia será de manera excepcional. Entonces miremos aquí cómo vamos a hacer ese proceso. Ese proceso no lo debe hacer un docente. O sea, disculpen, el docente debe informar de lo que se ha hablado, de literal, de las consecuencias, de todo, de los protocolos que se cuentan, que no se cuenta, pero no debe inducir a que, digamos, el padre de familia tome la decisión de enviar a su hijo a la presencialidad. Si el docente también tiene su objeción de conciencia sabiendo de que enviarlo a la presencialidad es enviarlo al matadero. Entonces, eso ya es como una labor más de los directivos docentes. El punto número 4, digamos, habla sobre la flexibilización curricular y la pedagogía del reencuentro, la pedagogía del reencuentro, pedagogía del posencuentro, pedagogía de la pandemia, de la pospandemia, etcétera. Bueno, demagogía, llamémosla así. Flexibilización curricular, ¿sí? Se hace un llamado, digamos, a continuar con esos procesos que se venían haciendo desde la virtualidad, desde el trabajo en casa, ahora comenzar o seguirlos haciendo desde la presencialidad. Los colegios podrán, digamos, reorganizar las jornadas laborales, ojo, reorganizar las jornadas laborales y educativas para evitar aglomeraciones de estudiantes, no que va a disminuir nuestra jornada laboral, va a ser de 6 horas, para la entrada y salida de las instituciones. Entonces aquí eso pregunta si se realizará entrada y salida de manera escalonada por grupos, ¿cómo? ¿Quiénes la controlarán? O sea, es decir, los maestros pasaremos a tener una función de vigilancia. Bueno, discúlpeme, se llama acompañamiento, ¿no? También se sugiere que pues para iniciar a este retorno a la presencialidad, pues el trabajo mínimo sea de 4 horas, o sea, no se flexibiliza un trabajo menor de horas, o sea, que se comience con 3, sí, con menor de horas para ir aumentando horas, sino ya comencemos mínimo de 4 horas, ¿bien? Entonces mínimo, el colegio podría establecer 5 horas o las 6, ya depende de cuál es la estrategia, pero pues no creo que se vaya a ir al matadero con más de 4 horas, mientras que se hace el proceso de adaptación nuevamente a la presencialidad. Eh, se,
acá sí hay algo contradictorio, dice que se permitirá que el resto de horas, es decir, las 2 horas siguientes, o sea, de las 6 horas de la jornada laboral de nosotros, como tiempo para que los docentes y los directivos docentes puedan llevar a cabo actividades para evaluar, fortalecer y desarrollar estrategias con aquellos estudiantes que no puedan asistir a la presencialidad. Ojo aquí, ¿sí? Las 4, o sea, sí, tendríamos 4 horas, no siempre serían las 4 horas no sé si la carga será las 4 horas, o sea, las 20 horas, y que las otras 2 horas sean para fortalecer esos procesos, pero hay que recordar que aquí hay otras cosas que también se tenían dentro de ese proceso de trabajo presencial. Si estamos hablando como si fuera prepandemia, pues también recordemos la prepandemia, cómo se trabaja. Por eso yo coloco esta nota aquí. Recordemos que nuestro trabajo con estudiantes es de 22 horas para aquellos que, digamos, somos directores de curso, o 23 horas para los que no. Entonces recordemos eso, y por tanto estas horas, o sea, esto que se trabaje, deben estar distribuidas tanto en el trabajo que se tome aquí en las 4 horas de manera presencial, como como con el trabajo que se realice con aquellos estudiantes que no lo estén, ¿sí? O sea, estén de manera no presencial. Es decir, que aquí no nos pueden colocar más de las 22 horas, ya sea de acompañamiento directo en la presencialidad, o de acompañamiento, digamos, no directo, sino desde la distancia, para aquellos estudiantes que no van a estar en la presencialidad. Ahora, nuevamente otra nota como para que recordemos, profes. Entonces, se debe respetar las 8 o 7 horas de trabajo. Recordemos si son 22 horas o 23, pues esas 8 o 7 horas nosotros las distribuíamos ¿en qué? En reuniones de área, en preparación de clase, en elaboración de actividades, en valoración de actividades, hasta en descansitos, ¿no? También era justo y necesario a veces no tener todo laboral, ¿no? Entonces esas 8 horas se deben respetar, y no tomar esto que dice acá atrás, en donde el resto de horas es como para que nos planeemos y nos evaluemos y nos hagamos, pues, si está dentro de esas 8 horas, pero también debe darse ese proceso de flexibilización de nuestro trabajo, ¿no? Entonces por eso lo coloco aquí grandísimo. Recuerden que ya no se realizará trabajo en casa, profes. No se realizará trabajo en casa, por favor. Por tanto, ese tiempo, o sea, sábado, entonces aquí podemos decir chao informes, sobre todo los que pues, nos vemos evocados a trabajar de manera presencial porque no tenemos comorbilidad, ya tenemos las 2 dosis de vacuna, ya tenemos el esquema completo de vacunación, pues nos obligan, ¿no? No, chao, chao trabajo en casa, es decir, cero informes, cero trabajo de manera virtual, cero Merani en contrajornada, profes, algunos compañeros que les tocaba contrajornada y después desde coordinación se les decía, uy, no, pues se desconectan como si fuera tan fácil, ¿sí? Entonces, cero trabajo en casa. Por tanto, ese tiempo es importante para los procesos que se hacían antes de pandemia, de todos los que yo resalto acá. Y lo otro es que dentro de la circular, pues la alternancia se prevé como una opción de carácter estrictamente seccional para unos pocos. Es decir, entonces, ¿qué es lo que quiero recordar acá dentro de eso? El trabajo personal docente, el personal docente será únicamente de manera presencial, o sea, nuestras 6 horas las debemos cumplir, ¿sí? O sea que nada de trabajo en casa. Esto incluye capacitaciones, Merani, reuniones virtuales que sea desde casa. Por tanto, cualquier acompañamiento, capacitación, Merani, que se deba realizar virtual, ¿sí? O cualquier cosa que se deba realizar como actividad virtual deberá ser con equipos y conexión brindada por la misma institución. Entonces, nada de coger nuestro plan de datos pues para colocarnos la camiseta por la institución, y se debe hacer desde la misma institución, o sea, dentro del mismo horario de trabajo. ¿Bien? O sea, es decir, que si aquí el Merani, ahí no, pobrecitos los profes que están en el Merani, hagámosle, pues sí, se debe compensar entonces, si van a estar 3 horas, 4 horas en contrajornada desde trabajo en casa, sabiendo que su trabajo es presencial, pues no deben ir a trabajo presencial, porque pues ya se está atenuando eso que se está exigiendo desde la directrices, desde la directiva número 5 y de lo que se está hablando en esta circular. Siguiente, se habla sobre las condiciones de bienestar, alimentación, transporte, etcétera. De pronto aquí transporte, pues no hay tanto que se atañe a los estudiantes. No se habla del transporte de docentes, pero bueno. Entonces, los espacios escolares, entonces recordemos que se disminuye el distanciamiento social mínimo,
¿sí? De los distintos espacios escolares. Aquí se habla un poquito del mínimo, pasando de 2 a 1 metro de distanciamiento. Los aforos deben ajustarse a este distanciamiento, es decir, que lo toman como una regla, pero recordemos que no es obligatoria, ¿no? El colegio decide si toma el distanciamiento de uno. Lo más seguro es que por las condiciones de las instituciones educativas, porque son pequeñas y porque necesitan meter muchos estudiantes, pues se tome la decisión de que sea 1 metro de distanciamiento. Los aforos se ajustarán a las capacidades de cada espacio educativo que en época de prepandemia se tenían. O sea, es decir, antes teníamos el distanciamiento, o sea, no existían en nuestras aulas de clase ese fenómeno de sobreocupación. O sea, no, sobreocupación de estudiantes, no, nunca ha existido en ningún colegio distrital, ¿no? Digamos, las instituciones educativas retornarán las capacidades regulares que tenían en prepandemia, es decir, 100%, profes. Es decir, que el 100% de los estudiantes pueden entrar en cada salón. En este caso, yo tomé, digamos, el SAGE, el Grupo Asesor Científico para Emergencias del Reino Unido, estima que el riesgo de transmisión, X como para que lo tengamos en cuenta, ¿no? A 1 metro, o sea, como la distancia mínima, podría ser de 2 a 10 veces mayor que a distancias de 2 metros o mayores. Bien, o sea, es decir, que mientras más cercano a ese 1 metro estemos, mayor va a ser el riesgo. Bien, de transmisión, ¿sí? ¿Que está basado en evidencia? Sí, recordemos, está de 1 a 2 metros se establece, pero a veces hay ciertos sitios que dicen no, debe ser mayor a 2 metros si la ventilación no es adecuada. Entonces, pues, bueno, digamos, acá hago otra nota, entonces más que basados en evidencias como lo aduce el gobierno nacional y como sale el ministro de salud a hablar de papers y una cantidad de carajadas, la disminución de 2 a 1 metro en el distanciamiento se debe a la imposibilidad que se tiene de garantizar pues esa distancia de 2 metros y que puedan estar en presencialidad plena, profes. Por lo tanto, se establece 1 metro pues para que se pueda meter la mayor cantidad de estudiantes en un salón, ya que muy pocas IE la podrían cumplir. Entonces los colegios están en la autonomía en decidir, en aceptar esta disminución de distanciamiento, es decir, no es obligatorio, ¿sí? Bueno, de pronto para los públicos, el dile ahí detrás presionando al rector para que se dé ese distanciamiento de 1 metro. Pero, por ejemplo, en colegios privados ellos pueden tener dentro de su autonomía y el rector tener dentro de su autonomía decidir si es 1 metro, 1.5 o mantiene los dos. Hay colegios que he visto que van a mantener no los 2 metros, pero tampoco 1 metro, van a mantener un 1.5 porque se dan las condiciones y porque saben que disminuir la distancia o el distanciamiento pues aumenta el riesgo. Los colegios están en esa autonomía, pero sabemos que las directivas docentes se inclinarán por el distanciamiento, sobre todo por esa presión de los DILE, ¿no? No es obligatorio ajustar el proceso de marcación interna, pero si ya el colegio decidió tomar 1 metro, pues la decisión es, o mi recomendación es que sí se debería actualizar, sobre todo pues para poder establecer los espacios de los estudiantes, del docente, de los diferentes espacios dentro del colegio. Se debe buscar que las ventanas y puertas se encuentren permanentemente abiertas para garantizar una ventilación adecuada. Es decir, aquí dice, no, pues aquí no hagamos intervenciones reales, se desestimen, simplemente busquemos de que se puedan abrir puertas y ventanas. Ya. ¿Qué es lo que están haciendo pues, una gran mayoría de colegios distritales? No. El PAE, vamos a hablar un poquito de la alimentación escolar. El PAE en esta nueva etapa de presencialidad no puede operar bajo las modalidades de bono alimentario o de erosión para la casa. O sea, es estrictamente, exclusivamente de manera presencial en el colegio. Bien, eso es lo que va a TANI, o sea, a generar. Pues como el PAE solo será presencial, por tanto solo será dado a quien vaya a donde, pues a los colegios. Esta es una manera, digamos, un poco maquiavélica de obligar, entre comillas, ojo, estoy hablando comillas, presuntamente si quiere obligar a las personas a la presencialidad. Y pues, digamos, la promoción de bienestar, entonces,
pues algo positivo es que se mantiene el acompañamiento al menos de un auxiliar de enfermería. Bueno, no llamémoslo auxiliar, llamémoslo estudiante. Imagino que debe estar haciendo sus pasantías o su experiencia o su práctica. Entonces, bueno, es importante al menos tener alguien que sepa algo diferente y que, al menos, ¿qué sería lo ideal? Pues alguien que sí conociera un poco más de los procesos de epidemiología, ¿cierto? Para manejar, para hacer los procesos de formación, para hacer el seguimiento de los protocolos, etcétera. Pero bueno, aquí algo positivo que hay que manejar. Y ya, digamos, uno de los puntos más agresivos contra nosotros es el que se denomina regreso a las actividades de los docentes, directivos docentes, etcétera, a los establecimientos de manera presencial, ¿no? Entonces dice, el proceso de retorno a la presencialidad de los directivos debe ser programado por los rectores y las rectoras, ¿listo? Entonces, es decir, debemos ser citados, ya sea de manera verbal, por escrito, vía correo electrónico, por parte de los rectores y las rectoras, pero que deben tener en cuenta. Entonces no van a meter 60 profesores en un espacio chiquitico como pues las salas de profesores, ¿cierto? Entonces deben mirar qué espacio van a contar para que de acuerdo al aforo de cada espacio, se pueda mantener las medidas de distanciamiento físico. Entonces aquí va a ser, digamos, como una de las misiones para ese regreso cuando, si se da el 6, ¿no? Lo otro es que el retorno es obligatorio a las labores presenciales, de acuerdo con la resolución 777, la directiva 5, so pena de dos cosas, recordemos, sanciones salariales y disciplinarias. Entonces aquí yo, digamos, quiero hacer una nota clara, digamos, una nota con relación a este pedacito. Nuevamente, es una clara retaliación, tanto de parte de la directiva, de parte de la secretaría, como de parte de algunos directivos docentes que estarán felices, sobre todo con aquellos docentes que hemos manifestado de que no están dadas las condiciones, ¿sí? Y que no están dadas las condiciones epidemiológicas tampoco en la ciudad. Y de coerción, es decir, ustedes se me llegan a revelar, a hacer paro, lo que sea, pues les descuento en contra de los docentes. Y lo que hacen maquiavélicamente es desempolvar normas que aplican a todo servidor público. O sea, es que ni siquiera en las demás secretarías han hecho desempolvar digamos, normas, pero sí lo hacen de una manera irritante, como las comunican, sobre todo como las comunican en la Directiva 5 y como las comunican en la Circular 11, en donde nuevamente las sacan como si nosotros no las supiéramos. O bueno, al menos algunos no las supiéramos, ¿no? En otras palabras, lo que quieren decir aquí es o hagan caso o hagan caso. Entonces, creo que digamos esa es como una perspectiva